El día de hoy vamos a concluir y les voy a pedir de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando la materia libro por libro, Nuevo Testamento, y vamos a estudiar los últimos libros que corresponden a esta materia. En este caso, el libro número 23 que vamos a estudiar es el Evangelio de Juan. Personalmente, hermanos, me da gusto llegar a esta parte del estudio porque vamos a ver una serie de libros muy interesantes que, si bien es cierto, son los últimos, pues no por ello son menos importantes. Al contrario, me atrevería a decir que los escritos de Juan, todos ellos son libros realmente relevantes, conocidos, de hecho, muchos de ellos más que la gran mayoría o que varios de los que hemos estudiado hasta el día de hoy. Vamos a conocer un poquito a Juan, o vamos a recordar un poquito a este gran hombre, este varón que el Señor Jesús llamó, porque seguramente algunos nos vamos a poder identificar con él y vamos a poder extraer una serie de enseñanzas acerca de la decisión que el Señor tomó al llamar a un hombre como Juan, de hecho con él juntamente a su hermano. Déjenme recordarles primero que nada, hermanos, que Juan fue uno de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. A veces, no sé si a ustedes les pase, a mí me pasaba cuando los primeros años de cristiano, yo creía que los 12 apóstoles habían estado con Jesucristo pues los 3 años o los 3 años y medio, o que habían estado desde el principio con él, y no es así. La verdad es que la gran mayoría empezaron a estar con él a partir del segundo año de su ministerio. No así el apóstol Juan, que fue uno de los primeros discípulos que estuvo, en este caso, con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda o nos enseña que su padre se llamaba Zebedeo, a diferencia de otros pues discípulos del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice con claridad quiénes eran sus padres. En este caso, sabemos que su padre se llamaba Zebedeo. Se habla de su mamá, sin embargo, hay un poquito de, pues no controversia, pero sí de dudas en cuanto al hecho de que se le pueda identificar con precisión. Lo que sí sabemos es que su padre se llamaba Zebedeo y que su mamá era una muy fiel seguidora del Señor Jesucristo. De hecho, la madre de Juan y de su hermano Jacobo fue una mujer que estuvo prácticamente durante todo el ministerio del Señor Jesús, prácticamente hasta su muerte. Hay quien dice que se llamaba Salomé. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 40 y 41, que les voy a leer, les pido a ustedes que lo escuchen para que me sigan. Dice la palabra de Dios: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y esa frase el menor es una nota que hace el evangelista, quizás para hacer la diferencia entre Jacobo, precisamente el hermano de Juan, a quien incluso algunos comentaristas bíblicos llaman el mayor. Así que si algún día escuchan hablar de Jacobo el mayor, era el hermano de Juan. Dice María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Fíjense, Marcos habla de una mujer llamada Salomé. Dice, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Insisto, hay quien dice que esta Salomé es la esposa de Zebedeo. Mateo habla también de ella, aunque no hace la referencia como nombre. Dice Mateo 27, 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Se dan cuenta que las mencionan casi siempre juntas a ellas, y debido a esta mención es que dicen, bueno, es probable que la Salomé de la cual habla Marcos también es aquella mujer a la que Mateo simplemente llama la madre de los hijos de Zebedeo. Hay otra referencia en Marcos 1:19, dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, ahí está el nombre del padre, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remedaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces,
Conocemos el nombre de su padre, probablemente el de su madre, y también conocemos cuál era a qué se dedicaban, cuál era el oficio de Juan y cuál era el oficio de su padre. Y muy probablemente este versículo de Marcos 1:20 nos habla un poquito acerca de cuál era la condición económica de este discípulo. Porque Marcos 1:20 dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Es muy probable, hermanos, que Zebedeo, un pescador, actividad a la cual también se dedicaban sus hijos, fuese precisamente el dueño de las barcas, de las redes, y por lo tanto el patrón de aquellos jornaleros, puesto que es lo que el Evangelio de Marcos da a entender. Si esto es así, esto significa que la familia del apóstol Juan era una familia con cierta desahogo económico. No me atrevería a decir que era una familia rica, pero sí que dentro del entorno en el cual ellos se desenvolvían y llevaban a cabo sus funciones, pues era una familia que tenía cierto desahogo económico, y sin embargo, a pesar de eso, ellos dejan esta situación, vamos a llamarla así, oposición de seguridad, por escuchar el llamado del Señor Jesucristo. Y esto nos habla ya entonces de la decisión que toma este Juan con su hermano, aunque únicamente me voy a estar refiriendo a Juan, de no importarle las comodidades de casa, de no importarle la posición que él tenía en su hogar, por escuchar el llamado del Señor Jesucristo. Es decir, desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo, y gracias a Dios que hasta la fecha también ocurre, hay muchos hombres a quienes no les ha sido un estorbo el dejar a un lado las posiciones que ellos tienen para seguir a Jesús, ya que se valora precisamente ese llamado a servirle como una parte muy importante. Hay otro evangelio que hace referencia también a María, la madre de Jesús, pero se habla de una de sus hermanas. Y quiero leerles Juan capítulo 19, versículo 25, y les voy a decir por qué. Dice Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre. ¿Quién era la hermana de su madre, hermanos? Hay quien dice que esta mujer, que era hermana de María, era Salomé, la esposa de Zebedeo. Si, como dicen algunos comentaristas bíblicos, Salomé es la esposa de Zebedeo y la hermana de María, entonces, ¿verdad? Podríamos decir que de alguna manera Juan era primo del Señor Jesús. Y digo de alguna manera porque en la realidad ustedes sabemos que ella fue concebida por el Espíritu Santo en el vientre de María. No hay una relación carnal, vamos a llamarla así, familiar por lo tanto, o sanguínea, pero para efectos de estudio hay quien relaciona familiarmente a Juan con el Señor Jesús, dada la posibilidad que existe de que esa hermana sea Salomé. Se sabe también que Juan, hermanos, nadie se atreve a dar una cantidad de años, pero se sabe que Juan era joven, era muy joven. Hay quien dice que este discípulo, de hecho, era el más joven de todos los apóstoles. Si esto es así, bueno, también es un detalle interesante que vale la pena considerar. Lo que sí sabemos es que Juan era menor que su hermano Jacobo. ¿Por qué? Porque prácticamente en la Biblia, siempre que se hace referencia a Jacobo y Juan, siempre se menciona primero a su hermano. Y en aquellos tiempos se acostumbraba a que siempre se nombraba a los mayores y al último a los menores. Entonces, era menor que su hermano Jacobo, probablemente el menor de todos los discípulos, alguien joven y sin embargo también decidido a seguir a Jesucristo. Cuando hablo de alguien joven, no necesariamente, recordemos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de Pablo, que de Timoteo, perdón, que Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud? Y yo les decía que no pensáramos en un muchachito, sino un hombre ya de entre 30 y 40 años. Bueno, existe la probabilidad de que sea el caso de Juan, ¿verdad? Que tuviera
no es un adolescente, vamos, es lo que quiero decir, quizás 25, 30 años, entre 30 y 40, pero sí uno de los más jóvenes. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir del apóstol Juan? Bueno, Juan era un hombre muy impetuoso, con un temperamento fuerte, como decimos el día de hoy. Era un hombre con un temperamento fuerte, y de hecho también su hermano. Tanto que vamos a ver Marcos, y si les pido de favor este pasaje, si quiero que lo lean, por favor, porque vamos a ver que cuando el Señor Jesucristo se encuentra con ellos, dado que él conocía el corazón de cada persona, que no tenía necesidad de que alguien le revelara algo, debido al fuerte temperamento que estos dos hombres tenían, el Señor les pone un sobrenombre. Marcos capítulo 3, versículo 17. Y es importante este detalle. Dice Marcos 3, 17. Dice la palabra de Dios: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Esta palabra Boanerges, hermanos, yo he escuchado a través de los años muchas interpretaciones acerca del término. Hay quien ha interpretado Boanerges como hombres de mal carácter, como hombres iracundos, por ejemplo. Bueno, yo no me atrevería a decir que eran hombres iracundos. Lo que sí puedo decirles es que la palabra Boanerges es una palabra que describe a alguien con un gran ímpetu, con un carácter arrojado, con un carácter valiente, con un carácter osado. Quizás hay quien ha traducido este término Boanerges como alguien de mal carácter, porque vamos a aprender nosotros el día de hoy que el Señor los llama hijos del trueno porque ellos eran impetuosos, porque no sabían controlar su temperamento, porque el carácter de ellos, influenciado por su temperamento, muchas veces les llevaba a actuar con cierta precipitación sin pensar en lo que decían o sin pensar en la manera en que ellos actuaban. Ahora bien, es importante esto. ¿Por qué? Porque el temperamento de Juan, fíjense, el que él haya sido un hombre con un temperamento fuerte o con un gran ímpetu, es lo que le permitió llegar a ser lo que él fue. Un hombre que hasta el final de sus años estuvo no solamente consagrado al Evangelio, no solamente soportando el destierro en la isla de Patmos, sino que también soportando las revelaciones del Apocalipsis. No cualquier hombre, hermanos, no cualquier persona hubiera tenido la capacidad de soportar lo impresionante que implica o que implicó el recibir todas las revelaciones que Jesucristo le dio allá en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, como lo llamamos nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Bueno, déjenme darles algunos detalles. Vamos a algunos detalles más y poco a poquito voy a ir volviendo al punto. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, 53 y 54. Fuimos a Marcos 3:17 porque vemos allí a dos hombres de gran ímpetu, de un temperamento fuerte, a quien Jesús apellida o llama Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué querría Jesús resaltar esto y por qué querría Marcos, el evangelista, decirnos esto? Bueno, para poder comprender varios detalles. Lucas 9:53. Estamos conociendo a Juan, que es el autor del libro que vamos a estudiar hoy. Dice Lucas 9:53, mas no le recibieron. Jesús quiere ir a Jerusalén, pero pasa o quiere pasar primero por Samaria, no lo reciben. Los samaritanos y los judíos, recuerden ustedes, no se llevaban muy bien, ven que Jesús no tenía la intención de quedarse, no lo reciben, dice porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y entonces miren lo que dice el 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Es decir, estos hombres, Jacobo y Juan, eran hombres que no se andaban por las ramas,
¿sí? Ese carácter o ese temperamento impetuoso, yo les decía hace rato, no les permitía pensar muchas veces las cosas, razonarlas, no les llevaba a considerar primero su actuación, se dejaban llevar por la situación, por las circunstancias. Lo que puedo decirles es que en este momento, cuando le ofrecen eso a Jesús, nos hace ver que ellos todavía estaban en un proceso de madurez espiritual, todavía estaban creciendo. A ver, hermanos, la pregunta ¿es malo tener un temperamento fuerte? No, claro que no. No es malo tener un temperamento fuerte, hermanos. Hay ocasiones en que yo he escuchado creyentes en la iglesia que dicen, hermano, ayúdame a orar por mi esposo porque tiene un temperamento muy fuerte. Ayúdeme a orar por mi esposa, ayúdeme a orar por mis hijos porque tiene un mal temperamento, tiene un temperamento muy impetuoso, muy fuerte. No, hermanos, eso es incorrecto. El temperamento es algo nato, es algo natural, es algo con lo que nacimos. Dios nos hizo así. El temperamento es parte de lo que tú y yo somos. Y tú dices, bueno, pero es que entonces, ¿qué hago para que eso cambie? Lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que Él moldee el temperamento de ese hermano o de esa persona hacia lo bueno. Porque el temperamento es lo que les va a permitir, ¿sí? A veces ejercer un buen liderazgo, hacer cosas que a lo mejor alguien más no se atrevería a hacer. Entonces, repito, no es correcto decirle a Dios que quite el temperamento. Lo correcto es que lo cambie, que lo moldee, que lo transforme. Aquí vemos a dos hermanos que dicen, Señor, pues si no te quieren atender, pues mátalos, punto. Porque finalmente eso significaba lo que ellos estaban diciendo, ¿no? ¿Quieres que oremos que descienda fuego del cielo como Elías y que los consuma? La historia, bueno, ustedes la conocen, Jesús les llama la atención al respecto. Regreso a Marcos 10:35. En Marcos 10:35, otra vez, hablamos de ese temperamento, de ese carácter, de cómo los discípulos todavía, a pesar de que habían pasado tiempo con Jesús, no habían establecido correctamente sus prioridades. Y digo esto, hermanos, porque los cristianos, los pastores, quienes discipulamos, debemos aprender a ser pacientes con los hermanos que son seguidores de Cristo. Me ha tocado, hermanos, que a veces le pido a algún hermano o le pedimos, la hermana Agustina, que es que está aquí también conectada, que es la encargada de asignar a las personas a los hermanos y hermanas que discipulan a los nuevos creyentes en la iglesia, nos ha tocado ver de repente hermanos hermano, es que ya no quiero que me disipule tal hermano, o ya no quiero que me disipule tal hermana, y dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no? No, pues es que siempre me anda regañando nada más, ¿no? Y a veces se crean conflictos, porque no somos pacientes con los nuevos creyentes, ¿no? ¿Y cómo es posible que no haya dejado sus imágenes? ¿Y cómo es posible que no hayas dejado de fumar? Y tú ya no puedes seguir haciendo esto. Acuérdate que tú ya tienes a Cristo, ¿no? Y a veces nos pasamos regañándolos, cuando lo que tenemos que aprender es a ser pacientes, a enseñarles como Jesús, a encaminar ese ímpetu, a usar para lo correcto su temperamento, sus deseos, y sí, quizás a veces llamar la atención, pero de la manera correcta. Por ejemplo, Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Ahora, ojo, porque más tarde voy a leer Mateo. Se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, o lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿y qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, no querían casi nada, ¿no? Querían estar al lado del rey, ser el primero y el segundo en el trono, dice, y todos los demás, nada más les faltó decir, y todos los demás a nuestros pies. Pues porque eso es lo que implicaba lo que ellos estaban pidiendo, ¿sí se dan cuenta? No tuvieron ningún empacho en pedirlo. Vamos a ver lo que dice Mateo 20:20, que nos da un detalle adicional. Dice Mateo 20:20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?
ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A ver, acuérdense, hermanos, no estamos todavía en la materia de análisis bíblico, pero aquí vamos a aplicar un principio bíblico, ¿sí? Porque Marcos dice que se acerca Jacobo y Juan a Jesús y Mateo dice que es la mamá. ¿Quién fue realmente? Lo que podemos percibir es que, dada la cercanía que la madre de Jacobo y de Juan tenían con el Señor Jesucristo, ellos convencen a su mamá de que sea ella la que vaya con Jesús, sí, porque ¿quién le puede negar a una madre lo que ella pide para sus hijos? ¿Sí me explico? Que vaya con Jesús, y que le convenza de que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué quiero dejar en claro? Lo que quiero dejar en claro es que estamos hablando de un hombre que tiene un carácter fuerte, impetuoso, pero que está en proceso de ser moldeado, en proceso de ser cambiado, en proceso de ser transformado. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso? Porque hay ocasiones en las que conocemos a una persona de un carácter, un Boanerges, un hijo del trueno, y creemos que nunca va a cambiar. Creemos que ni siquiera deberíamos de hablarle del evangelio, porque tal vez ni siquiera nos va a escuchar, no va a creer. Y si ya creyó, no esperamos mucho de él o de ella, porque decimos, es que esta gente no cambia nunca. No es cierto. Vamos a comprobar nosotros que Juan cambió de una manera maravillosa sin perder el temperamento que él tenía. Es decir, él entró a la escuela de Jesús y se dejó moldear por él. Pero vamos avanzando un poquito más. Ya sabemos quién es Juan, quién es su padre, su madre, el tipo de carácter, de temperamento que tenía, cómo a veces hablaba sin pensar, tenía ambiciones inadecuadas, es decir, lo vemos crecer, lo vemos en un proceso de aprendizaje. Y decimos, este tipo de gente no cambia nunca. A ver, vamos a ver si cambia o no cambia. Bueno, déjenme decirles que este hombre, llamado Juan, llegó a formar parte del círculo íntimo con el Señor Jesucristo. Jesús consideró a Juan, dado el interés con el cual él abrazó la enseñanza de Jesucristo, con mayor deseo que otros discípulos, porque en realidad fueron tres los que formaron el grupo personal, Pedro, Jacobo y Juan, de tal manera que hubo ocasiones en particulares en las que él y otros discípulos tuvieron el privilegio de estar con Jesús en momentos que los demás no estuvieron. Por ejemplo, nada más anótenlo, Marcos 5:37. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús únicamente lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, en Marcos capítulo 9, versículo 2, hace rato dije Marcos 5:37, ahorita Marcos 9:2, nos damos cuenta que únicamente llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Miren, qué interesante. 3, cuando Jesús está en esa oración, en agonía, allí en Mateo capítulo 26, versículo 37, en el huerto del Getsemaní, únicamente toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora bien, Juan, hermanos, en la Biblia nos damos cuenta que él llegó a ser conocido como el discípulo amado. Fíjense el cambio tan radical de ser un Boanerges, un hijo del trueno, al discípulo amado. Es decir, él pasó de ser, a través de los años, él pasó de ser un hombre impetuoso a un hombre controlado. Él pasó de ser un hombre quizás duro, quizás fuerte, a un hombre amoroso. Él pasó de ser un hombre que no pensaba las cosas antes de hablarlas, que no medía lo que él pedía, que sus prioridades estaban en desorden porque quería estar a la diestra de Jesús o a la izquierda, ¿verdad? Pero no abajo de eso, a ser un hombre prudente. Fue tan radical el cambio que él tuvo en las manos de Jesús que llegó a ser el discípulo amado del Señor. Él no perdió el ímpetu, no perdió la fuerza, pero sí llegó a ser un hombre incluso muy sensible
También por eso se le llama el discípulo amado. Si ustedes han leído, hermanos, que yo creo que sí, el Evangelio de Juan y sus epístolas, se van a dar cuenta que él es muy amoroso. Hijitos míos, hermanos amados, amados, hijitos. Entonces, uno se da cuenta que un hombre, un Boanerges no habla de esa forma a las personas. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó allí es la obra de Cristo. Es la obra que Cristo puede hacer en la vida de cualquier persona que, como Juan, se entrega completamente en las manos del Señor Jesucristo. Y esto nos da esperanza, porque si un perseguidor y homicida como Pablo fue transformado, como Saulo fue transformado en el gran Pablo, entonces cualquiera tiene esperanza. Si un hombre tan impetuoso, rudo, ¿por qué no decirlo tal vez como dicen algunos, malhumorado, que no podríamos confirmarlo, pero podría ser el caso, se convirtió en el discípulo amado? Bueno, pues entonces nosotros tenemos esperanza también, si nosotros como ellos nos ponemos en las manos del Señor. Miren, particularmente es Juan quien de manera implícita hace mayor referencia a eso. Voy a leer solamente un par de pasajes, aunque ustedes cuando lean Juan van a encontrar por lo menos 5 ocasiones. Dice Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué hermoso ver a un hombre, ¿sí? Querer estar cerca de Jesús. Hermanos, habitualmente, y esto yo creo que lo has escuchado de tu pastor y también de labios míos en la clase, habitualmente las mujeres son las que suelen ser más, entregarse con mayor ahínco, incluso a veces más fácilmente o en más corto tiempo a Cristo. No así los varones. Pero Juan, hermanos, se entregó de tal manera al Señor que estaba recostado cerca de él. Hay quien dice que esta frase recostado al lado de Jesús, que literalmente estaba recostado en su pecho. Al parecer la idea no es esa. La idea simplemente es que en los especies de divanes que había en aquel entonces, donde uno se sentaba recostado, él estaba muy cerca del lugar donde estaba Jesús, tanto que podía percibirse que él estaba prácticamente recostado allí, ¿verdad? Y aunque el punto no es ese, sí quiero resaltarlo, porque habla del deseo, de lo cerca que quería estar con el Señor, y cómo entre más cerca una persona está cerca de Jesús, entonces va a ser influenciada por Jesús, de tal manera que su temperamento va a ser moldeado y entonces su carácter va a cambiar. Recuerden que el temperamento y el carácter forman la personalidad y son cosas distintas, ¿sí? Dice Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mujer, he ahí tu hijo, ¿sí? La confianza. Y esto, hermanos, más allá de que pudiera haber o no una relación filial de su madre con la madre del no. Aquí estamos hablando de un hombre moldeado por el Señor, influenciado por el Señor, a quien el Señor llegó a amar de una manera particular y hermosa. Y eso es algo que nos enseña mucho el Evangelio de Juan, que cuando nosotros amamos al Señor, Él nos ama a nosotros. Espero explicarme apropiadamente en lo que voy a decir y si no, con toda confianza, pregúntenme. Es mi opinión que el Señor nos ama a todos. Eso es un hecho. Él nos ama a todos. Pero mi opinión personal es que aquellos que aman al Señor de una manera más particular, que están cerca de Él, que entregan su vida a Él, son objetos de un amor especial para con el Señor. No sé si me explico. Creo que en más de una ocasión he dicho como quien expone las clases, que Jesús, que Dios no tiene favoritos. Pero sí creo que hay personas que se han entregado de tal manera al Señor como Juan, a quienes Dios, ¿verdad?, debe de amar de una manera más particular. Juan
hermanos, no solamente no pasó desapercibido para el Señor, porque llegó a ser amado por Él. Él tampoco pasó desapercibido para la iglesia. Él asumió una posición de liderazgo muy importante en la iglesia. Es decir, cuando hablemos de su evangelio y de sus cartas, entonces vamos a hablar de un hombre que tenía la autoridad para hablar. Porque hay un escritor muy famoso, no voy a referir su nombre, él escribió una frase que dice más o menos así. Dice, hay hombres que cuando están en el púlpito, yo no quisiera que bajaran de allí, pero cuando están abajo de él, no quisiera que subieran allí. ¿Y a qué se refería este autor? Al hecho de que a veces somos muy distintos cuando estamos al frente de una congregación o de un grupo enseñando y cuando estamos abajo, es decir, cuando estamos abajo somos carnales, o sea, no hay un respaldo. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero uno escucha con más respeto a alguien que nos enseña cuando su testimonio, ¿sí? Cuando su carácter, cuando es su persona, cuando su fe, cuando sabes que él es un cristiano, ¿verdad? Que tiene autoridad para decirte, para enseñarte, para llamarte la atención. ¿Sí me explico? Y que es alguien que tú dices, no, o sea, cuando el hermano me habla, yo me callo. Porque él tiene autoridad para decirme, porque yo sé quién es él. Y entonces, ese es Juan precisamente. Hechos capítulo 8, versículo 14, vamos a hablar de la posición prominente y activa que llegó a tener en la iglesia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjense, dos hombres que eran considerados importantes en la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Gálatas, lo voy a leer, Gálatas 2:9. Dice la palabra de Dios, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, es decir, pasaron los años, porque recuerden ustedes que Gálatas, estamos hablando del 45-50, en ese promedio, 47-50, es decir, habían pasado casi 20 años después de la resurrección de Jesús, tiene un encuentro con Pablo y en aquel entonces la iglesia decía, ellos son nuestros líderes, ellos son las personas importantes, prominentes aquí, destacados en la iglesia, ellos son los que deben de hacer esto. Bien, Juan también se caracterizó por ser un hombre que murió prácticamente en el evangelio y que fue capaz de soportarlo todo por el Señor. Sabemos que él fue desterrado en la época del emperador Domiciano a una isla llamada Patmos. De esto ustedes lo pueden recordar fácilmente. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dicen los historiadores, hermanos, que Juan es el único discípulo de Jesucristo que muere por muerte natural. Es el único, porque la tradición dice que todos murieron martirizados, excepto Juan. Sin embargo, Juan también supo lo que era sufrir la persecución del imperio, tanto que acabamos de leer que sufre estando encarcelado en una isla, es decir, él fue capaz de llevar al máximo la fe que depositó, hermanos, en el Señor Jesucristo. Hay quien dice que murió alrededor del año 100, 105, 110 después de Cristo, es decir, muy poco tiempo después de que él escribió su evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Este es Juan. Bien, vamos al evangelio ahora sí. El libro número 23 que vamos a estudiar es el evangelio de Juan. Juan entonces es el discípulo amado. Él estaba en Éfeso cuando escribe este evangelio. Hermanos, el evangelio de Juan es considerado uno de los libros más importantes e influyentes del Nuevo Testamento. Es más, hay algunos estudiosos de la Biblia que consideran al evangelio de Juan como el libro más valioso del Nuevo Testamento. Yo te pregunto, hermano, cuando una persona llega a la iglesia y nunca ha leído la Biblia o quiere empezar a leerla,
¿qué libro le recomiendas primero? El Evangelio de Juan. ¿A poco no? Es como que por tradición. ¿Por qué? Pues por su contenido. Ahora bien, Juan, a diferencia de Mateo, que presenta a Jesús como rey, o de Marcos, que presenta a Jesús como siervo, o de Lucas, que presenta a Jesús como hombre, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne. De tal manera que al hablar de Jesús como Dios, el apóstol Juan no se preocupa demasiado en los detalles del ministerio terrenal de Jesús el hombre. Prácticamente no hace referencia a parábolas, más bien se enfoca a él en resaltar milagros, y más tarde vamos a ver algunos. Es interesante que Juan, hermanos, se ve en la necesidad de escribir su evangelio, no solamente por el hecho, ¿verdad?, de que inspirado por el Espíritu Santo va a dar una enseñanza que va a ser dirigida a todo el mundo, porque Mateo escribe a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los gentiles, pero Juan le va a escribir a todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué Juan decide, hermanos, escribir este evangelio, pero sobre todo con el enfoque tan distinto a los otros tres? Recuerden que los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como sinópticos, pero Juan no, porque el contenido de Juan, si bien es cierto, habla de Jesús, es un contenido que se centra en aspectos que los otros ni siquiera mencionan, ni siquiera refieren, y es precisamente por la manera en la que él va a presentar a Jesús. ¿Por qué Juan es motivado por el Espíritu Santo a escribir de Jesús como él lo hace? Bueno, necesitamos conocer un poquito el contexto histórico, es decir, qué está pasando en el tiempo de Juan. Hemos escuchado ya una y otra vez que varios autores han tenido que escribir debido a la influencia gnóstica, ¿se acuerdan? En la época de Juan se había levantado un hombre llamado Cerinto, con C, Cerinto. Se cree que Cerinto, porque no hay datos muy precisos de él, que era o un egipcio convertido al judaísmo o un judío nacido en Egipto. Hay quien dice que es un judío que había nacido en Egipto, que se inclina más por esta segunda opinión. El problema de Cerinto, hermanos, es que al ser contemporáneo de Juan, Juan se ve en la necesidad de escribir su evangelio para contrarrestar las enseñanzas que este hombre llamado Cerinto estaba propagando en aquel tiempo por las regiones en las cuales se encontraban las iglesias de Asia, y que era una enseñanza que tenía mucha relación, hermanos, con el gnosticismo. El movimiento que este hombre llamado Cerinto lideró se llamó ebionismo, ebionismo con B labial, o como decimos en México, ¿verdad? B de burro, ebionismo. ¿Qué es el ebionismo, hermanos? Bueno, los ebionistas eran una rama del gnosticismo. No sé si recuerdan que en la clase anterior la hermana Giovanna preguntaba acerca de si los grupos de aquel entonces continuaban todavía, y yo le decía que pues eran tantas ramas que a veces era difícil poder determinar si están por los cambios que tuvieron, aunque como movimiento habían venido a menos. En aquel entonces esta rama, los ebionistas, era una rama de los gnósticos. Ellos decían que sí, que Jesús probablemente podía ser el Mesías o un Mesías, pero había una contradicción, porque ellos rechazaban su preexistencia, es decir, él simplemente es un hombre, él es un Dios menor, él no tiene una naturaleza divina, él no nació de una virgen. Así que si él no tiene naturaleza divina, él no nació de una virgen, él no es preexistente, pues entonces él no puede ser Dios. Y si él no es Dios, entonces él no da salvación, él no dio salvación. Los ebionistas eran, el término ebionismo significa los pobres, eran personas que resaltaban la pobreza como una forma de vida,
Decían que lo que se tenía que guardar era la ley, eran los ritos y la ley antiguo testamentaria, porque al guardar estos ritos y estas leyes se obtenía la salvación. Vean, esto no tiene nada que ver con lo que Jesús había enseñado. Ya se negaba entonces su deidad, ya se negaba su preexistencia, su concepción virginal, la salvación. Ellos dicen, Cerinto sostenía, Jesús es un simple hombre sobre quien el Espíritu Santo en algún momento de su vida descendió, pero que lo dejó antes de ir a la cruz. Los ebionistas, hermanos, no aceptaban la mayoría de libros que estaban escritos ya en aquel entonces. Ellos resaltaban mucho la epístola de Santiago, rechazaban todos los escritos de Pablo, que para este entonces prácticamente ya todos estaban terminados, ¿sí? Decían que Pablo era un apóstata de la ley y que por lo tanto él no tenía ninguna autoridad para escribir y rechazaban completamente todas sus cartas y epístolas. Y por eso Juan se ve en la necesidad, hermanos, ante la enseñanza de este hombre que está creciendo notablemente entre las iglesias, de escribir un evangelio en el que con toda certeza, seguridad y de manera tajante, él una vez más deje en claro quién es Jesucristo. Un detalle que que no vamos a encontrar nosotros en el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo y a diferencia de Lucas, es una genealogía. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios y es preexistente, entonces él no tiene un principio, no tiene un fin y por lo tanto no hay una genealogía que seguir. Al contrario, al ser él, Juan nos va a enseñar que ese hombre, ¿verdad? Jesús es Dios. Es Dios hecho hombre. Y que ese Jesús, ¿verdad? Por eso podía decir con toda autoridad, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Él trae a la memoria esas palabras que en algún momento en su juventud el apóstol Juan habría escuchado y que le llevaban precisamente a declarar con claridad esto que estamos viendo, hermanos, en este momento. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Excelente. Un segundito, hermano. Perdón, hermanos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que hace Juan al escribir su evangelio? Yo no puedo, a veces uno como estudiante de la Biblia quisiera poder tener al frente de uno, ¿verdad?, aquellos autores de la Biblia para preguntarle, porque al menos a mí sí me hubiera gustado conocer a Pablo, aunque sé que un día lo voy a conocer en el cielo, ¿verdad? Pero yo no creo que en el cielo le estemos preguntando cómo escribió su epístola o qué estaba pensando. A mí me gustaría preguntárselo hoy, que no puedo, ¿verdad, Juan? ¿Qué estabas pensando cuando escribiste este evangelio? ¿Qué te vino a la mente? ¿Cómo decidiste por dónde empezar para atacar una enseñanza tan herética como la que Cerinto estaba escribiendo? Y Juan me respondería, creo yo, de manera directa y sin rodeos. ¿Por qué? Porque Juan empieza diciendo en su evangelio que Jesús es el verbo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Él no empieza con saludos, pues miren, están ustedes en un error, y cómo les digo, no. Él va al punto, él va al grano. En el principio era el verbo, punto. Él empieza describiendo a Jesús de una manera particular, de una manera única, de una manera que nadie más lo había dicho antes. Dice, en el principio era el verbo, coma, y el verbo era con Dios. Es más, el verbo era Dios. En la materia de análisis bíblico vamos a usar este versículo, pero quiero mencionarlo ahorita. ¿Por qué Juan presenta a Jesús como el verbo?
¿O qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, de manera sencilla, lo que Juan quiso decir es que Jesús es la realidad hecha carne de todo lo que Dios había dicho. Me explico. En griego, la palabra logos, que es palabra que se traduce como verbo, hermanos, ¿qué es un verbo? Un verbo es una acción. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a jugar pelota, ¿no? Estamos jugando pelota. Vamos a cualquier acción. Dios, a través del Antiguo Testamento, a través de sus profetas, dijo que un día vendría el Mesías, vendría el Salvador. Esas palabras salieron de la boca de Dios y se convirtieron en acción en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que Juan está diciendo, Él es de quien estaba escrito. Él es de quien Dios había hablado. Él es de quien se había dicho. Él es la comprobación, Él es la realidad de todo lo que habíamos oído. En Él se cumple lo que Dios había dicho. Cristo es la realidad de Dios, es la manera en cómo Dios, ¿verdad?, viene a comprobar que es verdad lo que Él había dicho. Él es la Él es la persona de quien se había hablado. Y Él, dice el apóstol Juan, no es cualquier persona. Dice, Él es Dios. Este era en el principio con Dios. A ver, ¿Él es Dios? Sí, dice Juan. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Juan dice, Juan yo creo que trae a la memoria, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo cuando está escribiendo su evangelio. Dice, bueno, si estás diciendo que Él es Dios, a ver, Dios dice en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, lo primero que se dice de Dios, Él hizo los cielos y la tierra. Y ya que Juan está comprobando que Jesús es Dios, dice, mira, Él es el que hizo las cosas. Él es el que las hizo. Qué maravilloso, porque Juan va al punto, va al grano. Él no quiere él quiere dejar en claro las cosas sin ninguna duda. La expresión de Dios mismo se había hecho realidad entonces en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es que yo les decía que prácticamente la gran mayoría del material o del contenido de este evangelio es único, no lo vamos a encontrar en todos los demás. Mientras que, por ejemplo, Mateo abarca prácticamente la vida de Jesús, que son los 33 años, el evangelio de Juan abarca entre 3 y 4 años de historia de la vida de Jesús, aunque prácticamente la gran mayoría, la mayor parte del contenido, quizás un 60-70% de este evangelio, se centra más en la última semana de vida de Jesucristo. Este libro, hermanos, tiene algunas particularidades. Es un evangelio muy profundo. Es un evangelio muy espiritual porque nos habla de la persona de Jesús, de la salvación de Jesús. Y se centra tanto en Jesús que nos presenta a Jesús de diversas maneras. Les voy a dar una lista, no tienen que anotarla porque está en las notas que les voy a compartir. Por ejemplo, en el 1:1 dice que Él es el verbo, Él es la acción de Dios hecho carne. En el 4:14 dice que Él es el agua viva. En el 4:26 que Él es el Mesías. En el 6:35 es el pan de vida. En el 8:23 Él es el de arriba. En el 8:58 Él es el eterno. En el 9:5 Él es la luz del mundo. En el 10:7 y 9 Él es la puerta. En el 10:11 y 14 es el buen pastor. En el 10:36 es el Hijo de Dios. En el 11:25 es la resurrección y la vida. En el 13:13 es el Señor y el Maestro. En el 14:6 es el camino, la verdad y la vida. En el 15:1 es la vid verdadera. Es decir, Juan va a dejar en claro a sus lectores, a los lectores de su tiempo, que Jesús es todo. Él es todo.
Él no solamente es Dios, no solo es Salvador, sino que Él es todo. Y que hacían bien en escuchar de Él, en seguirlo a Él, en creer en Él. Y entonces Juan, hermanos, les voy a mencionar 7 milagros que también están en las notas que les voy a compartir, que Juan resalta, seguramente habrá más. Juan dice, este hombre es preexistente porque él estaba con Dios. O sea, él no vino a existir. Por eso es que decimos, hermanos, que María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Y aunque en nuestra mente finita esto suene un poco distinto porque Él es Dios, esta bella mujer solamente fue un instrumento para que en su hermoso vientre fuese concebida la vida física, el cuerpo que Dios ocuparía al hacerse hombre, ¿verdad? Porque Él no vino a existir cuando su vida fue concebida allí. Él, por eso dice Juan, Él ya preexistía, ya existía desde la eternidad, algo que negaban los ebionistas y los gnósticos. Algo que negaban era la deidad. Juan dice, Él es Dios. Algo que negaban es el Salvador, dice Juan, Él es todo. ¿Sí? Y entonces, como para demostrar las credenciales o el poder de Jesús, que es 100% hombre y 100% Dios, va a dar una lista de milagros que demuestran su poder. Voy a mencionar 7. Recuerden, están en las notas. Juan 2, del 1 al 12. Él convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Que entre paréntesis, no es una justificación para tomar vino. Algún día les explicaré por qué. Juan 4, del 46 al 54. Él curó, habla de la curación del hijo de un oficial del rey en Galilea. Juan 5, del 1 al 9, él sana a un hombre en el estanque de Betesda. Juan 6, del 1 al 14, la alimentación de los 5,000 en Galilea. Juan 9, del 1 al 6, él sana a un ciego de nacimiento. Juan 11, del 1 al 46, resucita a Lázaro de la muerte en Betania. Juan 21, del 6 al 11, habla de la pesca milagrosa en Galilea. Y seguramente Juan, hermanos, lo que está teniendo en mente al estar, sí, nos damos cuenta la cantidad de veces en las que Juan se refiere a Jesús, el verbo, el agua, el Mesías, pan de vida, o sea, diciendo, Él es Dios, Dios, después hablando de su poder creador, de su poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre todo, Él es Dios. Tanto que Juan, hermanos, no voy a dar una lista porque es larga, resalta en todo el Evangelio 2 cosas, 2 doctrinas muy importantes. Y por eso es que nosotros le recomendamos a la gente que el primer libro de la Biblia que busquen sea Juan, es porque Juan habla una y otra vez de la fe, la fe, la fe, la fe, pero sobre todo de la vida eterna. Habla de vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, porque acuérdense, Juan está escribiendo un evangelio para todo el mundo, sí, pero que en ese momento tenía lectores originales a quienes pretende atraer de manera clara, concisa, directa, tajante hacia la persona del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Bien. ¿Cuándo se escribe este evangelio? Aproximadamente en el 85 después de Cristo. Hay quien lo coloca hasta el 95. Ya estamos en la última clase de esta materia, libro por libro, y como lo dije en la materia anterior y en esta, no pasa nada si en algún momento tú encuentras 90, 88, 95, porque son márgenes que son saludables, que no generan, hermanos, ningún problema. ¿Cuál es el propósito específico? Aunque ya lo traté de explicar a través de todos estos comentarios, Juan mismo escribe, y les pido que por favor busquen Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, por favor.
Y si me hace el favor, alguien prenda su micrófono y lea Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, para comprobar cuál es el propósito de este hombre al escribir precisamente este libro. Juan capítulo 20, versículos 30 a 31. ¿Quién lo lee, por favor? Que lo tenga. Pastor. Adelante. Dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Allí está la razón, gracias. Allí está la razón muy clara en el versículo 31. Yo les comentaba que hay ocasiones en las que tenemos que conocer el contexto histórico para poder comprender mejor las palabras. Porque si yo leo únicamente el 20-31 como parte de un evangelio, pues, y yo que ya creí en Jesús, pues no me crea mucho, no hay mucho peso en estas palabras. Pero para Juan sí, para los primeros lectores sí, porque dice, se han escrito para que crean. Ahí está el propósito, para que crean, para que confirmen, para que estén seguros que este Jesús, si es el Cristo, si es el Mesías, es el Hijo de Dios, y entonces para que creyendo en Él, puede incluirse allí, se tengan vida. ¿Vida qué? Vida en su nombre, ¿ok? Bien, esto es algo muy interesante. Entonces, hermanos, les suplico un favor, denme un par de minutos, por favor. Perdón, hermanos, aquí estoy. Disculpen, es que se presentó aquí una situación rápida en casa. Entonces, decía yo que Juan habla de creer, dice para que creyan. Yo les invito a que cuando lean este libro entonces, se den cuenta que más de 90 veces, casi 100 veces, se está repitiendo una palabra y es creer, o alguno de sus derivados, creer, 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 creer. Por eso es que una vez más les hago esta observación. El que una persona sea llevada a leer el Evangelio como el primer libro de la Biblia que lee es porque está siendo motivada a creer, a creer, a creer. Cuando yo recomiendo este libro, yo le digo a las personas, no te preocupes si en una primera lectura no entiendes todo el contenido, no espero que lo hagas, aunque seguramente tienes la capacidad de hacerlo. Yo te invito más bien a que leas este libro, que veas quién es Jesús y qué quiere hacer por ti. O sea, lee este libro con esa perspectiva. Descubre quién es él, quién es Jesús y qué quiere hacer por ti. Y si esta persona lo lee desde esa perspectiva, va a descubrir quién es él y que la está invitando a creer en él. Bien, vamos a ver 3 versículos clave en este libro, que es Juan 1:1, que ya leímos. Dice, en el principio era el verbo, es decir, él es la palabra que se hizo realidad, la acción de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin duda, el verso clave, porque es la manera en la que el apóstol empieza. Pero el 14 también es un verso clave, dice, y aquel verbo
fue hecho carne. Es lo que les decía, aquella palabra fue hecha realidad. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está convencido de que Él es Dios. Y no solamente está convencido por inspiración del Espíritu Santo, sino porque Él vio su gloria. Él tuvo la bendición de estar con Jesucristo en el monte de la transfiguración, cuando vio a Jesús glorificado y estaba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Dice, lleno de gracia y de verdad. Otro versículo clave es Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Juan con razón Jesús dijo, ¿verdad? Cuando uno de sus discípulos le pregunta, muéstranos el Padre y nos basta, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado a conocer. Sin duda, hermanos, un evangelio hermosísimo. Obviamente puedo decir lo mismo de cualquiera de los otros que hemos leído, de los que contiene la Biblia, pero este evangelio tiene una particularidad que hemos podido ya comentar, hermanos, entonces, en este momento. Su contenido es tan hermoso, ¿verdad? Que quizás cuesta un poquito poder hacer un bosquejo, pero es posible hacerlo. Y aquí hay uno propuesto. 5 puntos. Una pequeña introducción del capítulo 1, versículos 1 al 14. Ahora, es interesante y es un poco arriesgado llamarla simplemente introducción, porque en las epístolas de Pablo, por ejemplo, de Pedro, hablar de una introducción es hablar de un saludo, es hablar de algo que, como la palabra lo referencia, pues está introduciendo. Es como si la parte medular no está allí. Pero a diferencia de esas cartas y epístolas, esta introducción es una introducción a la persona de Jesucristo. Como ya vimos, ¿verdad? De manera clara y directa quién es Él. Y ya después hace referencia, 2, el ministerio público de Jesús, del 1:15 al 12:50, el ministerio privado de Jesús, 13:1 al 17:26, el ministerio sacrificial de Jesús, 18:1 al 19:42, y 5, el ministerio de resurrección de Jesús, 20:1 al 21:25, porque Jesús todavía, después de resucitar, Él está 40 días con sus discípulos dando enseñanzas, y por eso le llamamos ministerio, ¿verdad? Yo espero que la siguiente vez que lean este evangelio, hermanos, pues lo lean desde esta perspectiva que estamos viendo nosotros y encontremos todas estas maravillas, o repasen, porque seguramente alguno o todos, ¿verdad? Quizás ya lo ha hecho, y que sirvan como un detalle adicional esto que estamos estudiando nosotros, hermanos, en esta ocasión. Bien, vamos al siguiente libro. Prácticamente todos los que vamos a ver ahorita fueron escritos por Juan, así que ya no vamos a hablar mucho de él, y es la primera epístola de Juan. Bien, hablemos de ella, porque si bien es cierto, es una carta pequeña, su contenido también es muy importante. Se cree que esta primera carta de Juan, hermanos, fue una carta circular, que fue dirigida a todos los creyentes de Asia Menor, con quienes el apóstol Juan tuvo una estrecha relación. Es decir, allí en Asia Menor había varias iglesias. Se cree que Juan era una especie de pastor itinerante, supervisor de todas ellas, y a todos esos creyentes les dirige esta epístola. ¿Cuándo se escribió? También, ¿verdad? Por el 85 después de Cristo, de la misma manera que el Evangelio, desde Éfeso. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta carta? Bueno, Juan escribió porque, hermanos, había una serie de errores doctrinales que los gnósticos habían introducido entre los creyentes, y que lamentablemente los miembros de las iglesias de Asia habían empezado a aceptar. Tanto que esto les estaba empezando a llevar a una vida de inmoralidad y a rebajar a la persona del Señor Jesucristo y a su obra. Quiero recordar esto, ¿verdad? Quizás a ti como a mí de repente nos cuesta recordar, así que permítanme hacerlo.
Yo les comentaba la primera ocasión que hablábamos de los gnósticos, que dentro de las muchas corrientes podíamos dividirlas en dos. Estaban los que vivían una vida en la que castigaban a la carne porque la carne era mala. ¿Se acuerdan ustedes? Todos los apetitos de la carne, no le dieras pie a ello porque era mal. Pero estaba el otro extremo, el que decía, lo que tú haces con la carne no afecta a tu espíritu. Así que tú puedes dar rienda suelta a estos apetitos porque no va a afectar en nada a tu espiritualidad. Esa corriente es la que había entrado en las iglesias de Asia. Y los creyentes de Asia estaban viviendo una vida de inmoralidad, habían dejado de andar en la luz, es decir, en la santidad de Cristo, y creían que ellos no estaban pecando. Por eso es que la primera epístola de Juan dice, si alguno de ustedes dice que no ha pecado, a Dios están haciendo mentiroso. Porque el contexto de esa exhortación de Juan era el pensamiento que ellos habían aceptado, diciendo, pues de haberlo sabido antes, pues no nos hubiéramos detenido, no nos hubiéramos limitado con tantas cosas y podíamos darle rienda suelta a la vida, pero pues ya lo sabemos ahorita, así que vamos a aprovechar. Y además no estamos pecando. Probablemente Juan los había exhortado antes y ellos no habían hecho caso, por eso él les va a dejar en claro. Hermanos, yo les voy a ser honesto. A mí me da un poco de temor leer la epístola de Juan y les voy a decir por qué. Porque la epístola de Juan es una epístola, o sea, Juan no se anda entre las ramas. La epístola de Juan sirve para decirte a mí, a ti, a mí, para decirnos a nosotros, si eres cristiano o no eres. Si tú eres cristiano, tú no vives una vida de pecado, tú andas en luz. Pero si tú eres alguien que anda pecando, ¿verdad? Que anda jugando con el pecado, que anda teniendo una vida de mal testimonio, una vida licenciosa, dice Juan, tú ni siquiera eres creyente, tú ni siquiera eres un hijo de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque el que lo es, anda en luz. Por eso es que me da un poco de temor cuando siempre que paso por esta epístola, porque me recuerda eso que es una realidad. ¿Sí me explico? Es una realidad. Ahora, ¿por qué Juan escribe con tanta, no dureza, porque me parece que es correcto, con tanta exigencia? Porque las circunstancias lo ameritaban. ¿Recuerdan ustedes que comentábamos en algún momento, hermanos, nos preguntábamos en el Antiguo Testamento, ¿por qué en el Antiguo Testamento la justicia de Dios era tan expedita, era tan pronta? Que si alguien maldecía a sus padres, moría, que si alguien adulteraba, moría, etcétera, etcétera. ¿Por qué era tan expedito? ¿Por qué leyes tan rígidas? Bueno, porque el pueblo de Israel iba a ir a morar rodeada de naciones idólatras, paganas, que habían llevado el pecado al máximo. Y si las leyes no eran exigentes y tajantes como esas, ellos iban a encontrar la puerta abierta y la excusa para dejarse llevar por ese pecado. Y por eso, y esa es la circunstancia, es lo que ya está pasando en las iglesias de Asia, y es por eso que Juan escribe de esa manera su epístola. Ya hemos hablado mucho de los gnósticos, pero quiero recordarles que ellos sostuvieron que el tener una revelación directa de la deidad, el tener una visión, según ellos, única, les hacía ser personas superiores. Ellos le daban más importancia, más énfasis a las visiones o a las supuestas visiones, supuestas revelaciones que tenían, incluso sobre la Biblia misma. Y por eso Juan quería detener esa manera de pensar. Ellos creían, los creyentes de Asia muy probablemente empezaron a creer que buscar ese conocimiento o esa gnosis de la cual hablaban esos falsos maestros les haría ser cristianos especiales o estar en otro nivel, y no es así. Esto era incorrecto. ¿Cuál era, por llamarlo de alguna manera, el atractivo del gnosticismo? ¿Cuál era el atractivo? Bueno, el atractivo era
que aquellos que supuestamente tenían esas visiones, esas revelaciones o que alcanzaban esa gnosis, pues podían considerarse como personas, vamos a llamarle especiales, como personas que habían alcanzado un nivel que los demás no tenían. ¿Y quién no quiere sentirse así? ¿Quién no quiere sentirse como alguien que está ya en otra posición de privilegio que los demás no tienen? De tal manera que se podría calificar al gnosticismo como un movimiento elitista, es decir, exclusivo, para aquellos que podían tener, hermanos, un conocimiento que no tenía nada que ver con el escritural, pero que era superior a esto. A diferencia del cristianismo, el cristianismo enseñaba que para Dios todos somos iguales, que no importa el nivel de conocimiento que tú tengas, los hijos de Dios somos vistos de la misma manera. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículo 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, Juan les dice a los hermanos, no te creas esas cosas, no eres alguien particular. Y así como en el Evangelio de Juan, hermano Luis, ¿podrías por favor apagar tu micrófono? Está prendido. Hermanos, así como en el Evangelio de Juan, la palabra creer o el término creer o alguno de sus derivaciones se repite casi 100 veces, aquí en esta pequeña carta, por lo menos 32 veces se repite la palabra conocer o saber, contrarrestando el conocer o el saber gnóstico contra el conocer o el saber de Cristo. Por ejemplo, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, tú quieres tener un conocimiento, buscar un conocimiento, busca el conocimiento de Dios. Y si tú buscas ese conocimiento de Dios, ese conocimiento te va a llevar a amar a los demás, no a menospreciarlos, no a sentirte superior a ellos, porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versículo 20, dice también, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaban suscitando esas diferencias. De hecho, la epístola de Juan, primera epístola de Juan, tiene como propósito recordarle a los creyentes de Asia la importancia de no descuidar la comunión con Dios. Hermanos, ¿cuándo una iglesia empieza a desviarse en la doctrina? Cuando un creyente empieza a desviarse de la fe. Cuando un cristiano que se ha mantenido firme en el evangelio empieza a creer otras cosas que lee o que escucha. Cuando ha dejado de cuidar su comunión con Dios. Cuando un cristiano pierde, se deja envolver por los problemas, empieza a llenarse de tristeza cuando descuida su comunión con Dios. Cuando el creyente empieza a practicar otra vez el pecado, cuando descuida su comunión con Dios. Cuando empieza a caer en el error y cuando empieza a vivir con incertidumbre, cuando descuida su comunión con Dios. Bueno, Juan va a atacar precisamente estas 4 cosas. Y va a enseñar, va a recordar más bien, que la comunión con Dios trae gozo. Dice 1 Juan 1:4, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tengamos gozo. Ese gozo, ¿verdad?, que proviene de Cristo. No como el mundo lo da. Esa paz que no da el mundo. Es ese gozo que no está exento de momentos de tribulación o de problemas, pero que nos hace sentirnos seguros porque sabemos quién está con nosotros. 2, les va a recordar que la comunión con Dios los libera del pecado, dice el capítulo 2, versículo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, cuando la verdad está en nosotros,
no estamos viviendo en pecado. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si se dan cuenta que Juan dice, a ver, punto, no te engañes, no te engañes, estás cayendo en el error. Pídele perdón al Señor, Él es fiel y justo. Y fiel significa lo va a hacer, y justo también puede tomar alguna acción disciplinaria. Dice el capítulo 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiero que noten, hermanos amados, un detalle en el 2:1. Dice, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque tienen una buena comunión con Dios, el pecado no va a ser lo común en su vida. Y si alguno hubiere pecado, o sea, claro que el cristiano peca, eso es un hecho, pero llega el momento en que el pecado ya no debe ser lo común en nuestra vida. Por eso dice, si alguno hubiere, si por alguna razón hay, no te olvides que Jesucristo, el que te salvó, es el abogado que va a interceder por ti para que el Padre te perdone tus pecados. Entonces, ¿cómo puede un cristiano vencer el pecado, la tentación? No preocupándose por ya no hacerlo. Creo que lo he comentado en alguna clase. A veces nos decimos, es que ¿cómo voy a dejar este pecado? Es que ¿cómo puedo? Y nos estamos esforzando en dejar de hacer esto o aquello. No, no tenemos que esforzarnos en dejar esto o aquello. Tenemos que esforzarnos en mantener una comunión con Dios plena, mejor, cercana, y Él se va a encargar, su Espíritu Santo, sí, de que el pecado ya no nos domine. 3, protege del error. 2:26. Dice, les he escrito esto sobre los que los engañan. Si ellos se mantenían en la verdad, nadie los iba a engañar. Y finalmente, la comunión con Dios trae certidumbre de la vida eterna. 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Porque quizás empezó a resaltar la duda, bueno, entonces sí tenemos la salvación o no. Jesús sí es el Salvador o no. Sí pudo morir por nuestros pecados o no. Y dice Juan, quiero que sepan que ustedes tienen vida eterna. Y que crean, que sigan creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículos clave. El 1 Juan 1:6. Dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 5:11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, creo yo que después de la explicación, espero haber tenido la capacidad de hablar con claridad, entonces podemos comprender por qué Juan escribe así, tanto énfasis en el Hijo, en la vida eterna, porque está contrarrestando esa enseñanza gnóstica. Un pequeño bosquejo, hermanos, un pequeño bosquejo de esta epístola sería el siguiente, una introducción, capítulos 1, del 1 al 4, contraste entre la luz y las tinieblas, 1:5 al 2:29, el amor, 3, el amor manifestado en obediencia, 3:1 al 4:21, y la conclusión, el capítulo 5, versículos 1 al 21. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Este es el momento para que puedan plantearme cualquier duda antes de continuar, hermanos. Los 2 libros que vienen son muy pequeños y entraríamos al último, que es Apocalipsis. ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a continuar entonces, hermanos, con la segunda epístola de Juan. Una epístola muy pequeñita,
pero no por ello menos importante. La segunda epístola de Juan, el autor también es Juan. Juan, hermanos, escribe esta epístola no a una iglesia, escribe a una dama, a una mujer cristiana. Podemos darnos cuenta que es una mujer que es muy apreciada por él. Algunos comentaristas bíblicos creen que en realidad no se trata de una mujer, sino se trata de alguna iglesia y de sus miembros. Pero no hay una referencia en el contexto que nos permita comprender o determinar que la manera en la que Juan, o sea, la razón de por qué Juan no le llamaría iglesia, no mencionaría la iglesia y sí haría una referencia a una mujer. Así que lo que nosotros podemos, ¿verdad? Sin apartarnos de la forma correcta de interpretar, es que en realidad es una dama real, a quien él ama, a quien él aprecia, a quien le escribe para darle una enseñanza. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribirle esta epístola? Denunciar a los falsos maestros y alentar a esta mujer que probablemente sí, miembro de una congregación, sí, se motivara ella y motivara a otros a mantenerse obedeciendo la verdad, en este caso, el evangelio. Dice Juan, esta epístola, en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es decir, era alguien conocida por muchas personas que probablemente podía tener alguna influencia. ¿Cuál es el problema que está tratando aquí Juan de detener o de corregir? En los tiempos bíblicos, en los tiempos apostólicos, hermanos, no había casas de huéspedes como en nuestros tiempos, u hoteles, lugares en donde los misioneros o los maestros itinerantes podían llegar y buscar un hospedaje. Lo más común era que los creyentes les abrieran las puertas de su casa y entonces allí ellos se quedaban. Eso era, de hecho, una práctica común entre los judíos y que se comunicó también a los cristianos, es la práctica de la hospitalidad de los maestros y los predicadores itinerantes. El problema es que entre esos predicadores y itinerantes, hermanos, había también muchos falsos maestros. Y entonces el apóstol les va a decir a esta señora amada, a sus hijos, y probablemente a su vez, si es que como comenté hace un momento, existe la posibilidad de que es miembro de alguna iglesia y comparte esto con otros hermanos, es el hecho de tener cuidado a quien se recibe. Es decir, que no deberían de recibir a cualquiera que trae un evangelio distinto al que ellos están escuchando. Por ejemplo, dice el versículo 10, y si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, lo que ya le escribió, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué Juan se atreve a dar una enseñanza como esta? Es decir, ¿qué es lo que está pretendiendo Juan cuidar o detener, hermanos, cuando él está dando una instrucción de esta naturaleza? Bueno, es muy simple. Es el hecho de evitar que esos falsos maestros, pues no solamente contagien a los creyentes con sus falsas enseñanzas, sino que al recibirlos implica, hermanos, aceptar o participar lo que ellos están haciendo. Porque vean lo que dice el versículo 11, repito el 10. Si alguno viene a vosotros, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La Biblia es muy clara al decirnos, incluso por ejemplo, la primera epístola de los Corintios, capítulo 5, nos dice que cuando hay hermanos de la iglesia, dice que diciéndose hermanos son avaros, son ladrones, son adúlteros, son borrachos, dice, no te sientes con ellos, no comas con ellos. ¿Por qué? Porque al estar con ellos, tú implícitamente estás
diciendo estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo con lo que enseña, dice Pablo. Bueno, ese es el mismo pensamiento, hermanos, de Juan aquí. Dice, no, ese tipo de personas no lo recibas, porque cuando le recibes, estás apoyando su causa, es decir, el que esté propagando la mentira. Porque en aquellos tiempos bíblicos se acostumbraba que cuando tú recibías a alguien, no solamente le brindabas casa, sino que le brindabas comida. Y tenías la responsabilidad de que cuando se iba de casa, tenías que acompañarlo a cierta distancia y proveerle para los gastos en el camino. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Juan dice, no, no lo hagas. No participes con ellos. Bien, como ya dije entonces hace rato, la epístola se escribió en el año 85. ¿Cuál es el versículo clave? El 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si se dan cuenta, mantiene la misma firmeza que en la primera epístola, ¿verdad? O crees o no has creído. O eres o no eres. ¿Cómo podemos bosquejar esta pequeña carta a efecto de extraer el contenido? Bueno, saludos, versículos 1 al 3, un llamado a practicar la obediencia, versículos 4 al 7, una advertencia contra los falsos maestros, capítulos 8 al 11, y un breve mensaje personal. Viene la tercera epístola, hermanos, una epístola también muy ilustrativa para nuestro tiempo, porque aunque se parece un poquito a la segunda, vamos a ver un detalle, un problema que estaba suscitándose con una persona en particular que a veces puede ocurrir también en nuestras iglesias. ¿Quién es el autor? Bueno, Juan. Juan escribe esta epístola para animar e instruir a un amigo. Él se llama Gayo. Aunque en la Biblia hay una mención a otra persona también del mismo nombre Gayo, es muy probable que no se refiera a la misma persona, así que no sabemos con exactitud quién era Gayo. Por lo poco que dice la epístola, probablemente él era miembro muy activo de alguna de las iglesias que Juan, creo que he dicho, si en algún momento he dicho Pablo, es Juan, ¿verdad? Que Juan conocía y habitualmente le escribe a las iglesias de Asia. Entonces, Gayo probablemente era un miembro activo de alguna de las iglesias de Asia. Dice el versículo 1, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Recuerdan que les decía? El discípulo amado habla de manera amorosa, de manera personal, de manera íntima. ¿Por qué Juan decide escribirle a Gayo o quién era este hombre? Bueno, sabemos que no solamente era un cristiano y un miembro activo de la iglesia, sino que era un hombre que le gustaba contribuir con los predicadores itinerantes, diríamos nosotros hoy en día con los misioneros. El problema es que dentro de la congregación, que no sabemos cuál es, hay un hombre o había un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes, sí, de alguna manera había tomado una posición dentro de la iglesia de autoridad. Él actuaba como el jefe en la iglesia. Y a diferencia de Gayo, a él no le gustaba recibir a los hermanos que llegaban, hermanos, a predicarles la palabra de Dios. Y este hombre influenciaba a la iglesia para no recibirlos. Por un comentario que dice esta epístola, es probable que Diótrefes había logrado influenciar tanto en la iglesia de que en el sentido de que no recibieran a los predicadores, que no recibieran a los misioneros, insisto, como lo llamaríamos nosotros, pero Gayo decía que sí, es muy probablemente que haya logrado, Diótrefes, que haya logrado que la iglesia expulsara, que Diótrefes haya logrado que la iglesia expulsara a Gayo. No hay certeza en ello, pero existe la probabilidad de que esto haya ocurrido. Era tanta la autoridad que Diótrefes tenía, hermanos, que él había logrado expulsar a personas que estaban en contra de ellos. Vamos a leer unos cuantos versos. El versículo 12.
Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Hablando de otro hermano también de buen testimonio. ¿Quién era Demetrio? Demetrio probablemente es la persona que le llevó la carta a Gallo, un hombre también de buen testimonio, que todo el mundo hablaba de él. Si la verdad misma, si el evangelio mismo hablara, diría buenas cosas de Demetrio, un buen hombre. Pablo escribe, perdón, Juan escribe eso. Pero vamos a ver lo que dice el 9 y 10. Juan, vamos a ver lo que dice en el 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a tratar de comentar brevemente. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia. La pregunta, ¿cuál iglesia, hermanos? No sabemos. Pero ojo, el que Juan diga, he escrito a la iglesia, nos prende aquí un foco. Probablemente Juan escribió una epístola que no está en nuestras manos. ¿Se acuerdan que Pablo escribió epístolas a Corinto 2 que no están en nuestras manos? Bueno, probablemente Juan también escribió otra, no sabemos a qué iglesia, que tampoco está en nuestras manos, porque en esa carta ya les había escrito a los hermanos acerca de este y probablemente otros asuntos. Hablemos un poquito de Diótrefes, hermanos. Diótrefes ocupaba una posición importante en la iglesia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Miren, hay hermanos en la iglesia. Me voy a referir a mí como pastor para no ofender a nadie, ¿verdad? Porque aquí hay varios pastores y misioneros. Los pastores tenemos que orar, hermanos, y los misioneros, para que Dios nos dé un carácter, para que moldee nuestro temperamento de tal manera que tengamos autoridad en la iglesia, que tengamos el valor de enfrentar a las personas, porque tristemente hay ocasiones en que así tiene que ser en la iglesia, porque si no lo hacemos, hermanos, si como pastores no sabemos tener autoridad ante la congregación, alguien la va a querer tomar por nosotros. Y cuando el pastor permite que un hermano, una hermana, una familia empiece a tener autoridad en la iglesia, tarde o temprano, ese hermano, esa hermana o esa familia le va a traer muchos problemas porque es la que va a terminar manejando la iglesia. Es lo que estaba pasando con Diótrefes. Hermanos, espero explicarme con claridad en esto que voy a decir. Hay hermanos en las iglesias que son muy dadivosos. Les gusta dar dinero. Les gusta comprar. A mí personalmente, cuando un hermano en la iglesia compra algo, da algo, dona algo o da una ofrenda, nunca me gusta decir quién lo hizo. Siempre digo, hermanos, doy gracias a Dios porque una familia de la iglesia donó este aparato, dio una ofrenda para pintar el templo, compró esto. Nunca me gusta decir quién fue. Porque cuando uno empieza a exaltar a las personas, no sabes el riesgo que podemos llegar a correr. Sí. Porque la experiencia me ha enseñado que a veces las personas creen que porque compran, que porque dan, que porque donan, que porque consiguen recursos, tienen el poder para hacer lo que quieren en la iglesia. Peor aún, hay hermanos que creen que porque diezman a la iglesia, tienen el derecho a manipular al pastor, a que se les consideren las decisiones. La experiencia me ha enseñado, hermanos, hay hermanos, ¿verdad?, que dicen, pues
Si no le parece lo que yo digo, ya no voy a traer mi diezmo y a ver cómo le hacen. O entonces yo ya no voy a dar a esto y a ver, háganle como puedan. Porque si yo doy, yo tengo derecho a ser escuchado. Si yo coopero, yo tengo derecho a decidir. Y empiezan a tener poco a poquito. Y a veces por no detenerlos a tiempo, llega el momento, hermanos, en que ya están moviendo a la iglesia. Y entonces el pastor dice, hermanos, conocí un caso muy, muy triste, ¿verdad? De una iglesia en la que el pastor decía, hermanos, pues en tal mes vamos a tener una escuela bíblica de verano y vamos a hacer esto y el otro y aquello y así, así. Y de repente se paraba un hermano y decía, hermanos, no, 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 no. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es esto, esto, esto y esto. ¿Y qué creen que terminaba haciendo la iglesia, hermanos? Lo que decía este hermano. El pastor daba instrucciones, pero este hermano las cambiaba. O este hermano les decía que no. Y llegó el momento en que este pastor perdió toda la autoridad de su iglesia y la tenía esta persona. Él es el que movía las cosas. Es decir, tenemos que tener cuidado porque en nuestras iglesias, hermanos, también podemos estar corriendo el riesgo de tener diótrefes en nuestras congregaciones y no nos hemos dado cuenta. Es decir, hombres, mujeres o familias que son los que prohíben, son los que deciden, son los que expulsan, son los que hacen, son los que estorban. Y por eso Juan está escribiendo. Dice, si voy, les voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, voy a poner un alto, le voy a llamar la atención, voy a corregir esto que está haciendo. Pero en honor a la verdad, hermanos, es algo que no le correspondía a Juan. Ahora, si es de las iglesias que él estaba supervisando, probablemente sí. Pero a quien le tocaba era la persona que estaba allí. Entonces, hermano, hermana, yo no te conozco, o no a la gran mayoría. Te quiero decir algo con mucho respeto y espero encontrar las palabras adecuadas. Ten cuidado, tengamos cuidado con la actitud que tomamos en nuestras iglesias. Porque pudiéramos ser diótrefes, ¿verdad? Y estamos muy cómodos con esa posición. Pero no es correcto, hermanos, delante de Dios. ¿Verdad? Supe de otro caso, de un hermano que tenía una buena posición económica. A los hermanos en sus cumpleaños les llevaba pasteles, les compraba regalos, les llevaba cositas, les prestaba dinero, ¿sí? Pero todos esos hermanos, cuando él quería hacer algo en la iglesia, se sentían comprometidos, ¿verdad? Porque les había dado, les había prestado, los había ayudado. Y ellos resaltaban, es que el hermano nos dio, es que el hermano nos trajo, es que el hermano esto. Pero no sabían que a la larga se los iba a cobrar. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Somos de los que damos, eres de los que dan, de los que traen, de los que cooperan. Hermano, si lo haces, no pidas aplausos. Si das, que sea para la gloria de Dios, nada más. Y punto. Si hay un diótrefes en la iglesia, este es el momento para detenerlo, hermanos. Porque si no va a terminar dañando y destruyendo la iglesia. ¿Cuándo se escribió la carta? En el 85 después de Cristo. ¿Cuál es el versículo clave? El 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se dan cuenta del mismo parámetro que en las 3 epístolas? Eso tajante, directo, claro, punto. La vida cristiana debe de ser así, hermanos, ¿verdad? Sin darle vueltas. Podemos dividir la carta de una manera muy simple. El elogio a Gallo, versículos 1 al 8, la condena a Diótrefes, versículos 9 al 11, el elogio a Demetrio, versículo 12, y la conclusión, versículos 13 al versículo 14. Y llegamos entonces, hermanos, al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Un libro, hermanos, extremadamente maravilloso, pero mal comprendido, utilizado y algunas veces interpretado, hermanos, en nuestras congregaciones. He escuchado tantas maneras de interpretar a veces equivocadamente este libro, hermanos, que de verdad debe de ser un llamado de atención.
vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. ¿Quién es el autor? Juan. Juan, hermanos, escribe estas revelaciones de Jesucristo, ¿verdad? A las iglesias que estaban en Asia, que es la iglesia de, si tú lees allí el capítulo 2 y el capítulo 3, están listadas, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué es interesante que Juan haya escrito y tratado de describir ciertas características, ciertas circunstancias o ciertas problemáticas que se estaban suscitando, hermanos, en estas 7 iglesias? Bueno, porque si nosotros, hermanos, analizamos a detalle la situación que cada una de estas iglesias locales estaba viviendo, nos vamos a dar cuenta que son situaciones que tarde o temprano las iglesias de todos los tiempos podemos llegar a vivir. O sea, podemos identificarnos con una o con varias, pero sin duda en alguna nuestra iglesia está pasando por alguna situación de las que están ocurriendo en esos entonces, y por eso es importante que nosotros las leamos con calma. En algunos hay elogios, en algunos hay críticas, en algunos hay advertencias, en algunos hay promesas. Pero lo interesante del libro de Apocalipsis, hermanos, es que a partir del capítulo 4, el apóstol Juan deja de dirigirse a las iglesias para empezar a recibir de parte del Señor una serie de visiones, una serie de revelaciones para los cuales Él es llevado en el Espíritu al cielo, hermanos, donde Él va a contemplar cosas muy hermosas. El Señor le va a revelar a través de una sucesión de juicios, hermanos, que se inician con el gran día de la ira de Dios, que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Que va a iniciar con los sellos, con las trompetas, con las copas de ira, el juicio de Dios sobre la tierra. Pero ojo, aquí es donde me quiero detener un poquito. La gran mayoría de creyentes, hermanos, consideran el libro de Apocalipsis desde una perspectiva incorrecta. Es decir, ¿qué propósito tenía el Señor Jesucristo al revelarle todas estas visiones a Juan? Y la primera respuesta que se nos ocurre es la siguiente. Tenía como propósito que él supiera lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y la pregunta es, ¿para qué les serviría a los creyentes de aquel tiempo lo que iba a pasar en los últimos tiempos? Ellos querían saber lo que iba a pasar en ese momento, porque en ese momento ellos estaban siendo perseguidos por el imperio. Estaban muriendo por causa de, hermanos, el emperador se había erigido a sí mismo como una deidad y estaba exigiendo particularmente a los creyentes que se postraran y lo adoraran como Dios, so pena de muerte de ellos, de sus cónyuges, de sus hijos, de perder sus propiedades y en el mejor de los casos de ser desterrados. Por eso es que una gran cantidad de creyentes en aquel tiempo, hermanos, tenía que huir a las catacumbas y muchos murieron, hermanos, en los estadios. Te voy a recomendar que leas un libro, si ya lo leíste, léelo otra vez, y si no lo has leído, se llama El mártir de las catacumbas. Lo voy a compartir, si no lo conoces, lo voy a compartir al ratito en el grupo, hermanos. Es un libro hermosísimo que nos habla de las situaciones de persecución que se vivieron en aquel tiempo. La pregunta es, ¿de qué le sirve a un creyente que está perdiendo su vida, a sus hijos, a su esposa, a sus propiedades, el saber lo que va a ocurrir en los últimos tiempos? Y eso nos lleva entonces a preguntarnos de nuevo, ¿cuál era el propósito de Jesucristo al revelarle a Juan todo lo que él vio y que escribió en 22 capítulos? Y la respuesta es muy simple. El propósito de Cristo es animar a los creyentes, haciéndoles saber que la circunstancia que ellos están viviendo, animar a los creyentes para hacerles saber que aún en las circunstancias que ellos están viviendo, Él tiene el control. Él es el Cordero. Más de 30 veces en este libro se presenta a Jesús como el Cordero, como el Rey victorioso, como el Señor de señores, como el Salvador del mundo, como el Rey de reyes, para decirles que aún en medio de esas circunstancias, Él tiene el control
Y es tan poderoso que en ese momento y durante toda la historia de la humanidad, Él sigue teniendo el control porque Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Señor. Ellos no tenían que tener temor, no tenían que avergonzarse de su fe. Por eso, hermanos, es que los creyentes en aquel entonces entraban en los estadios donde eran devorados, ¿verdad?, por los leones o que morían a manos de los gladiadores, hermanos, y morían cantando, morían alabando al Señor, morían abrazados, morían tomados de la mano, porque tenían esa esperanza. Porque dice, nuestro Cristo es el Rey, porque él tiene el control, no es el emperador. No estamos perdiendo nada, estamos ganando. ¿Por qué? Porque Juan, dentro de las visiones que tiene, ¿verdad? Aunque son visiones sí futuras y que nos sirven a nosotros, la clave es, él ve a todos los muertos en Cristo delante del trono de Dios, alabándole y postrándose ante él. Y entonces esos que morían allí en los estadios, que morían perseguidos, que huían a las catacumbas, morían con la esperanza y con la confianza de saber que tan pronto como ellos murieran, iban como esos mártires que en el futuro habría también y que Juan había visto ante el trono del Señor, yendo también con ellos. ¿Sí me explico, hermanos? El libro de Apocalipsis es un libro de ánimo, es un libro de aliento, es un libro de esperanza. Me da risa, hermanos. Cuando cayeron las Torres Gemelas, fui a una conferencia, hermanos, de un autor, Juan Stam, un autor muy conocido que escribió un libro, y una persona le preguntaba, ¿verdad, hermano, que allí en el libro de Apocalipsis estaba profetizado la caída de las Torres Gemelas, hermano? Y el hermano se empieza a reír y le dice, ay, hermana, dice, discúlpame que me ría, pero Juan ni siquiera conocía los edificios. Dice, ¿a quién le interesaban un par de torres? Y saben, hermanos, ese es el problema. El problema es que muchas veces queremos poner en la Biblia cosas que no son, cosas que no están. Hay muchos predicadores que espantan a la gente con el libro y lo usan de una manera extravagante, que no es su propósito. Sí es un libro que nos habla de los últimos tiempos, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Pero su propósito es enseñarnos. Jesús es vencedor, es el Rey, es el Salvador, Él tiene el control. Confía en Él, no importa las circunstancias que estés pasando hoy. El hoy para ellos era el emperador. ¿Cuál es tu hoy, hermano? ¿Cuál es el hoy para ti? ¿Qué será el hoy para ti mañana? No sé si me explico. En ese momento, recuerda que Cristo, tu Cristo, mi Cristo, nuestro Cordero, Él tiene el control de todo. No importa lo que pase. Podemos morir tranquilos porque cuando muramos, iremos a su gloria también y estaremos alabándole y uniéndonos con esos ángeles que están diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Te has dado cuenta que Apocalipsis es un libro que tiene muchas doxologías y que en realidad es como un himnario también porque también tiene varios cantos? ¿Te has dado cuenta de eso? Los ángeles cantando en el cielo, gozosos, alegres, felices, contentos, ¿verdad? Por el Señor que tiene el control de todo. Así que la próxima vez que quieras, tal vez te parezca curioso esto que te voy a decir, hermano, hermana. La próxima vez que no tengas, que te sientas desesperanzado, lee Apocalipsis. La próxima vez que te sientas desanimado, lee Apocalipsis. Pero no vayas a decir como una hermana, no, hermano, porque soñé con la bestia, ¿verdad? Que salía del mar. No, no, no. O sea, no lo leas tratando de interpretar todas las figuras que hay allí. Lee así como lees el Evangelio de Juan. ¿Cómo dijimos que se lee el Evangelio de Juan? Para encontrar a la persona de Cristo, quién es Él y qué quiere hacer por ti. De la misma manera tienes que leer Apocalipsis. Encuentra a Jesucristo y qué ha hecho por ti, qué hace por mí. En resumen, es un libro de esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque asegura que los planes, escucha esto hermoso, el libro de Apocalipsis asegura que los planes y los propósitos de Dios son llevados a término perfectamente en el tiempo en el que lo ha determinado. Satanás no tiene el poder de destruir los planes de Dios, hermanos. Las persecuciones que la iglesia local
o la iglesia de Cristo, hermanos, ha tenido a través de la historia o tendrá a través de la historia, no van a lograr destruirla. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es el vencedor y nosotros estamos del lado del vencedor, hermanos. Y eso es algo que debe de llenar de gozo nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro corazón, hermanos, de esperanza. ¿Qué temas destacan en el libro, hermanos? No, pues muchos. Se habla de Cristo y de su iglesia en el sentido de que nos vemos reflejados en las que ya mencioné hace ratito, del propósito de Dios en la historia, pero es algo que también se lee en el libro de Daniel, de la presencia de Cristo en su iglesia, hermanos, aún en la persecución, porque allí en el capítulo 2 y 3 dice que Jesús anda caminando en medio de la iglesia, hermanos, en medio de cualquier situación. Habla del triunfo de los salvos, hermanos. Habla también de la ira de Dios, habla del juicio de Dios y habla del reino de Dios o del reino de Cristo. Cuando se escribió este libro, a diferencia del Evangelio y de las cartas, que fueron en el 85, esta se escribió en el 95, es decir, unos 10 años después. Aunque como ya aclaré hace ratito, hay quien sitúa todos los escritos de Juan en una misma fecha, en el 95. Pero hay quien dice que Apocalipsis es el libro más tardío, por eso es que nos inclinamos por el 85 para el Evangelio y las cartas y el 95 para el libro de Apocalipsis. Me gustaría ir terminando esta materia y la clase de hoy leyendo unos versículos clave, hermanos. Abran su Biblia en el 1:1 al 3 y 22, 12 y 20. Vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos de la clase, hermanos, para cerrar con este hermosísimo libro como es el libro de Apocalipsis. La próxima vez que leas este libro, hermano, tómate un marcador y subraya todos los nombres o las maneras en las que Jesucristo es llamado en este libro. Hay por lo menos 20, 25 nombres diferentes o maneras diferentes de llamar a Jesús. Todas ellas resaltando quién es su obra, su poder, su autoridad. El 1:1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense, dice, bendecidos, espiritualmente prósperos, felices, gozosos, regocíjense los que tienen la oportunidad de escuchar, de guardar, de entender, de comprender, de llevar a la práctica. 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Allí está otra razón de seguir esperando. Valía la pena morir por Cristo, darlo todo por Cristo, porque hay galardón para recompensar a cada uno, según sea su obra. Y hermanos, creo que no hay manera más hermosa de terminar que leyendo el 22:20. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús, anhelando. Hermano, hermana, ¿recuerdas en tus oraciones orar para que el Señor venga? Esa debería ser algo por lo cual, hermanos, nuestro corazón se emociona. Orar, Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, estamos tan casados con el mundo que no quisiéramos que viniera. Y es porque a veces estamos inmersos. Juan anhela que venga, porque es entendible también, la situación es apremiante. Hermanos, necesitaremos nosotros una persecución como la de ellos para anhelar el regreso del Señor Jesús. Es más, creo que con el COVID mucha gente oraba para que Cristo viniera, hermanos, pero no porque realmente deseara su venida, sino más por miedo, hermanos, que por fe. Y esa no es una causa correcta. ¿Cómo podemos? Aquí están los temas que destacó en el libro, que lo van a recibir en sus notas. Un pequeño bosquejo. Es difícil hacer un bosquejo económico, hermanos, pero aquí hay uno muy sencillo. Introducción, capítulos 1 del 1 al 8, 2, la persona de Cristo, 1 del 9 al 20, la iglesia de Cristo, 2, 1 al 3, 22, y el programa de Cristo, capítulo 4, 1 al 22, 21. Muy bien, hermanos.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre los temas que vimos el día de hoy, hermanos? Prenda su micrófono. Este es el momento para plantear sus preguntas. Con esto terminamos la materia, la tercera materia de este diplomado. Les felicito, hermanos, gracias a Dios, gracias a los alumnos que están conectados en la transmisión en Facebook, y también a los hermanos que están en Zoom, que han seguido fielmente la clase. Me da mucho gusto, les felicito, les animo. Espero que lo que hemos aprendido hasta hoy traiga bendición a sus vidas. La siguiente materia que voy a compartir se llama Análisis Bíblico, una materia práctica que nos va a enseñar a estudiar e interpretar la Biblia, hermanos. Espero que sea también de gran bendición. Estoy orando al Señor para que así sea. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bien. Sí, pastor, ¿Alguien quiere ¿sí prender escucha? su micrófono para hacer la oración final? Pastor, ¿sí me escucha? Juan, Sí. Pastor, buenas noches. buenas noches, hermano. Una pregunta. ¿Cómo daría usted un estudio precisamente sobre este libro de Apocalipsis? Porque yo pienso que tomando, por ejemplo, vamos a hablar de las copas o de los sellos. Si yo empiezo a dar un estudio sobre el sexto sello, quinto sello, pues me estoy perdiendo prácticamente lo que está anterior. Claro. Depende de lo que quieras hacer, hermano. Si lo que tú quieres es estudiar cada uno de los 404, 424 versos que tiene el capítulo, tendrías que ir verso por verso, capítulo por capítulo. Es decir, si lo que quieres es enseñarle a la iglesia de escatología, tienes que ir verso por verso. Pero si lo que quieres es extraer enseñanzas prácticas del libro de Apocalipsis, sin pasar por alto las revelaciones, pero extrayendo hermosas enseñanzas del libro, te voy a dar unos tips. Predica, por ejemplo, de todas las bienaventuranzas. Cada bienaventuranza, hermanos, es muy bonita. Es un libro que tiene muchas bienaventuranzas. 2, predica las doxologías, los cantos, porque es un libro que nos enseña a alabar a Dios y nos da razones por qué. Entonces, ya tienes un tip, las bienaventuranzas. 2, las doxologías. 3, los nombres. Habla de la persona de Cristo en Apocalipsis. Ese sería un buen tema, la persona de Cristo en Apocalipsis. El Cordero, el León de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. O sea, hay como 30 nombres, hermanos, allí, 25, 30 nombres. O sea, ahí tienes unos 20, 30 estudios. Después puedes dar una serie de estudios de las iglesias, del mensaje a las iglesias. Y ahí tienes 4 grandes temas que te permitirían extraer una enseñanza práctica de este libro sin entrar en interpretar la escatología. Yo te puedo garantizar, hermano, que en esos 4 temas tú podrías dar por lo menos los 52 sermones del próximo año 2022. Y vas a despertar el interés de tu congregación, de la iglesia, y vas a cambiar la perspectiva de los hermanos, de decirles, hermanos, este libro es más de lo que nosotros creemos que es. ¿Sí me explico? Sí, sí. Allí hay 4 temas muy buenos que te pueden hacer. Repito, si lo que quieres es interpretar y enseñar escatología, bueno, ahí sí ya tendrías que ir verso por verso. En la materia de escatología, yo doy esta materia, hermanos, son 57 temas que doy para estudiar este libro, en el que analizamos desde el contexto histórico, la situación de... Porque, ¿saben una cosa, hermanos? En estricto sentido, el libro de Apocalipsis ya tuvo una buena parte del libro, ya tuvo un cumplimiento primario, histórico. Aunque es un libro profético, hay muchas cosas que ya tuvieron un cumplimiento primario por las situaciones que ocurrían en el imperio en aquel entonces. Pero para ello, pues hay que ya entrar en esos detalles. Pero se puede hacer, hermano, se puede hacer, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Amén, hermanos. Reciban todos un fuerte abrazo, que descansen, que pasen buenas noches. Si Dios nos da vida, nos vemos la próxima semana.